Las luces de septiembre. Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado. Un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla que rodea el islote del faro. Una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Estos y otros elementos tejen la trama del misterio que unirá a Irene e Ismael para siempre durante un mágico verano en Bahía Azul. Un misterio que los llevará a vivir la más emocionante aventura en un laberíntico mundo de luces y sombras. Carlos Ruiz Zafón, Barcelona, 1960. Es uno de los novelistas europeos de mayor trayectoria del mundo. Debuta en 1996 con El Príncipe de la Poesía y posteriormente publica otras tres novelas dirigidas tanto con Venedig, El Palacio de Medianoche, Las Luces de Septiembre y Madrid. En el año 2001 da el salto a la narrativa para adultos La Sombra del Tiempo, que se ha convertido ya en el mayor de la comunidad de España. Sus obras han sido traducidas a más de 40 lenguas y publicadas en más de 50 países, obteniendo numerosos premios internacionales y conquistando a millones de lectores de todas las partes. Tras atravesar un largo corredor que comunicaba la fábrica de juguetes con la mansión, Ismael e Irene se adentraron en las entrañas de Crevenmore. Bajo el manto de la noche, la morada de Lazarus parecía un palacio de tinieblas, cuyas galerías, pobladas de decenas de criaturas mecánicas, se extendían hacia la oscuridad en todas las direcciones. La luz central que coronaba la escalinata en espiral en el centro de la mansión esparcía una lluvia de reflejos púrpuras, dorados y azules, que reverberaban hacia el interior de Crevenmore, como burbujas escapadas de un caleidoscopio. A los ojos de Irene, las siluetas deterioradas de los autómatas y los rostros inanimados sobre los muros sugerían un extraño encantamiento que hubiese preservado las almas de decenas de antiguos habitantes de la mansión. Ismael, más prosaico, no veía en ellas más que el reflejo de la mente laberíntica e insondable que les había creado, y ello no lo tranquilizaba en absoluto. Al contrario, a medida que se aventuraban en los dominios privados de Lazarus Jan, la presencia invisible del fabricante de juguetes parecía más intensa que nunca. Su personalidad estaba en cada recóndito detalle de aquella barroca construcción. Desde el techo, tramado de una bóveda de frescos que mostraban escenas de cuentos célebres, hasta el suelo que pisaban, un interminable tablero de ajedrez que formaba una red hipnótica, y engañaba a la vista con un extravagante efecto óptico. Caminar por Crevenmore era como adentrarse en un sueño embriagador y a la vez aterrador. Ismael se detuvo al pie de una escalera e inspeccionó cuidadosamente el recorrido en espiral, que se perdía en las alturas. Mientras lo hacía, Irene advirtió el rostro de uno de los relojes mecánicos. De Lazarus, en forma de sol, abría los ojos y le sonreía, al tiempo que la manecilla de las horas alcanzaba el vertical de la medianoche. La esfera giró sobre sí misma, y el sol dio paso a una luna que irradiaba una luz espectral. Los ojos oscuros y brillantes de la luna giraban de un lado al otro lentamente. «Vayamos arriba», murmuró Ismael. La habitación de Hannah estaba en el segundo piso. «Aquí hay decenas de habitaciones, Ismael. ¿Cómo sabremos cuál era la suya?» Hannah me contó que su habitación estaba en el extremo de un corredor, de cara a la bahía. Irene asintió, pese a que le parecía poca aclaración. El muchacho parecía tan abrumado por la atmósfera del lugar como ella no lo admitiría ni en 100 años. Ambos echaron un último vistazo al reloj. Ya es medianoche. Lazarus volverá pronto, dijo Irene, andando. La escalera ascendía en una espiral bizantina que parecía desafiar la ley de la gravedad, arqueándose progresivamente como los conductos de acceso de la cúpula de una gran catedral.
Tras un vertiginoso ascenso, rebasaron la entrada al primer piso. Ismael aferró la mano de Irene y siguió subiendo. La curvatura de los muros se hacía más pronunciada ahora, y el trayecto se transformaba paulatinamente en un esófago claustrofóbico horadado en la piedra. Solo un poco más, dijo el chico, leyendo el angustioso silencio de Irene. Una eternidad más tarde, en realidad unos 30 segundos, ambos pudieron escapar de aquel asfixiante conducto y alcanzar la puerta de acceso a la segunda planta de Kreven. Frente a ellos se extendía el corredor principal al ala este. Una jauría de figuras petrificadas acechaba en las sombras. Sería conveniente que nos separásemos, apuntó Ismael. Sabía que dirías eso. A cambio, escoge tú qué extremo quieres explorar, ofreció Ismael, tratando de bromear. Irene dirigió una mirada en ambas direcciones. Hacia el este se distinguían los cuerpos de 3 figuras encapuchadas, en torno a una enorme magnitud. Brujas. La muchacha señaló en la dirección opuesta, hacia allí. Solo son máquinas, Irene, dijo Ismael. No tienen vida, simples juguetes. Dímelo por la mañana. Está bien, yo exploraré esta parte. Nos encontraremos aquí dentro de 15 minutos. Si no hemos encontrado nada, mala suerte, nos largamos. Concedió. Lo prometo. Ella asistió. Ismael le tendió su capa de cocoros, por si acaso. Irene la guardó en el bolsillo de su chaqueta y dirigió su última mirada a Ismael. El muchacho se inclinó y la besó ligeramente en los labios. Buena suerte, murmuró. Antes de que pudiera responderle, él se alejó hacia el extremo del corredor, enterrado en la negrura. Buena suerte, pensó Irene. El eco de los pasos del chico se perdió a su espalda. La muchacha respiró profundamente y se encaminó rumbo al otro extremo de la galería, que atravesaba el eje central de la mansión. El corredor se bifurcaba al llegar a la escalinata central. Irene se asomó levemente al abismo que descendía a la planta baja. Un haz de luz descompuesta caía en vertical, desde una especie de linterna ubicada en la cúspide, trazando un arco iris que arañaba las tinieblas. Desde aquel punto, la galería se adentraba en 2 direcciones, hacia el sur y el oeste. El ala oeste era la única que tenía vistas a la bahía. Sin dudarlo un instante, Irene se internó en el largo pasillo, dejando tras de sí la reconfortante claridad que emanaba de la linterna. Súbitamente, la muchacha advirtió que un velo semitransparente cruzaba el pasillo, apenas una cortinilla de gasa más allá, del cual el corredor adquiría una fisonomía ostensiblemente diferente de la luz de la galería. No se veía la silueta de ninguna figura más acechando en la sombra. Una letra parecía bordada sobre la corona que sostenía la cortina divisoria. Una inicial. A. Irene separó con los dedos el velo de la cortina y cruzó aquella extraña frontera que parecía dividir en 2 el ala oeste. Un frío aliento invisible le acarició el rostro y por primera vez la muchacha vislumbró que los muros estaban recubiertos por una compleja maraña de relieves, labrados sobre la madera. Solo 3 puertas podían verse desde ahí, 2 a ambos lados del corredor y una tercera, la mayor de las 3, situada en el extremo y marcada con la inicial que había visto sobre la cortina a sus espaldas. Irene se encaminó lentamente hacia aquella puerta. Los relieves a su alrededor mostraban escenas incomprensibles que personificaban extrañas criaturas. Cada una de ellas, a su vez, se yuxtaponía con otras, creando un océano de jeroglíficos cuyo significado se le escapaba completamente. Para cuando Irene llegó a la puerta del extremo, la noción de que era improbable que Hannah hubiese ocupado una estancia en aquel lugar ya había tomado forma en su mente. El embrujo de aquel espacio, sin embargo, podía más que la siniestra atmósfera del santuario prohibido que allí se respiraba. Una intensa presencia parecía flotar en el aire, una presencia casi palpable. Irene sintió que el pulso se le aceleraba y posó su mano temblorosa sobre el pomo de la puerta, pero algo la detuvo, un presentimiento. Aún estaba a tiempo de volver atrás, de reunirse de nuevo con Ismael y escapar de aquella casa antes de que Lazarus advirtiera su incursión. El pomo giró suavemente bajo sus dedos, resbalando sobre la piel. Irene cerró los ojos. No tenía por qué entrar allí. Le bastaba con rehacer sus pasos. No tenía por qué ceder a aquella atmósfera irreal, de ensueño, que le susurraban que abriesen la puerta y cruzara el umbral sin intentar. La muchacha abrió los ojos. El corredor ofrecía el camino de regreso entre las tinieblas. Irene suspiró y por un instante sus ojos se perdieron en los reflejos que tenía la cortina de gas. Fue entonces cuando aquella silueta oscura se recortó tras la cortina y se detuvo al otro lado. Ismael
murmuró Irene. La silueta permaneció allí, por espacios de unos instantes, y después, sin producir sonido alguno, se retiró de nuevo a las sombras. «Ismael, ¿eres tú?», preguntó de nuevo. El lento veneno del pánico había empezado a ensoplarse en sus venas. Sin apartar la mirada de aquel punto, abrió la puerta de la habitación y penetró en el interior, cerrando su espalda. Por un segundo, la luz de zafiro que se filtraba desde los grandes ventanales, altos y estrechos, la cegó. Luego, mientras sus pupilas se aclimataban en la luminosidad evanescente de la cámara, Irene atinó a encender, con manos temblorosas, uno de los fósforos que Ismael había dado. La lumbre cobriza de la llama le ayudó a desvelar una suntuosa sala palaciega, cuyo lujo y esplendor parecían escapados de las páginas de una fábula. El techo, coronado por un artesonado laberíntico, dibujaba un remolino barroco en torno al centro de la estancia. En un extremo, un suntuoso palanquín, del que pendían largos velos dorados, albergaba un lecho. En el centro de la habitación, una mesa de mármol sostenía un gran tablero de ajedrez cuyas piedras estaban labradas en cristal. En el otro extremo, Irene descubrió otra fuente de luz que contribuía a configurar esa atmósfera irisada. Las fauces cavernosas de un hogar donde ardían gruesos troncos en brasa pura. Encima se alzaba un gran retrato, un rostro blanco y dotado de las facciones más delicadas que puedan imaginarse en un ser humano. Rodeaba los ojos profundos y tristes de una mujer de conmovedora belleza. La dama del retrato parecía enfundada en un largo atuendo blanco, y tras ella se podía distinguir el islote del faro en la bahía. Irene se acercó lentamente hasta el pie del retrato, sosteniendo en alto el fósforo encendido hasta que la llama le quemó los dedos. Lamiéndose la quemadura, la joven distinguió un portavelas sobre un escritorio. No lo necesitaba estrictamente, pero encendió la vela con otro fósforo. La llama irradió de nuevo un vaho de claridad en torno a ella. Sobre el escritorio, un libro de piel aparecía abierto por la mitad. Los ojos de Irene reconocieron la caligrafía que le era tan familiar sobre el papel apergaminado y cubierto por una capa de polvo que apenas permitía leer las palabras escritas en la página. La muchacha sopló levemente y una nube de miles de partículas brillantes se esparció sobre la mesa. Cogió el libro en sus manos y pasó las páginas hasta llegar a la primera. Acercó el tomo a la luz y dejó que sus ojos leyesen las palabras impresas en letras plateadas. Lentamente, a medida que su mente comprendía todo lo que aquello significaba, un intenso escalofrío se le clavó como una aguja helada en la base de la nuca. Alexandra Alma Matisse, Lazarus Joseph Jan, 1915. Una brizna de madera encendida chasqueó entre el fuego, escupiendo pequeñas chispas que se desvanecieron al contacto con el suelo. Irene cerró el libro y lo depositó sobre el escritorio. Fue entonces cuando advirtió que, en el otro extremo de la estancia, tras el velo que ondeaba en el palanquín que rodeaba el lecho, alguien la observaba. Una silueta esbelta yacía tendida sobre la cama, una mujer. Irene avanzó unos pasos hacia ella. La mujer alzó la mano. «¿Alma?», susurró Irene, aterrada por el sonido de su propia voz. La muchacha recorrió los metros que la separaban del lecho y se detuvo al otro lado. El corazón le batía con fuerza y respiraba entrecortadamente despacio. Empezó a separar los cortinajes. En aquel instante, una fría ráfaga de aire cruzó la estancia y agitó los velos suspendidos. Irene se volvió a mirar a la puerta. Una sombra se extendía sobre el suelo, como un gran charco de tinta esparciéndose bajo la puerta. Un sonido fantasmal, una voz lejana y llena de odio, pareció susurrar algo desde la oscuridad. Un instante después, la puerta se abrió con una fuerza incontenible y golpeó contra el interior de la habitación, prácticamente arrancando los goznes que la sujetaban. Cuando la garra de unas afiladas, como largas cuchillas de acero, emergió de las sombras, Irene gritó hasta donde le llegó la voz. Ismael empezaba a pensar que había cometido algún error al tratar de ubicar mentalmente la habitación de Hannah. Cuando ella le había descrito la casa, el muchacho había trazado su propio plano de Cravenmoor. Una vez en el interior, sin embargo, la estructura laberíntica de la mansión se le antojaba indescifrable. Todas las habitaciones de ala que había decidido explorar estaban cerradas a cal y canto. Ni una sola de las cerraduras había cedido a sus artes. Y el reloj no parecía mostrar compasión alguna por su completo fracaso. Los 15 minutos acordados se habían evaporado, y la idea de abandonar la búsqueda por aquella noche empezaba a resultarle tentadora. Un simple vistazo al lúgubre
decorado de aquel lugar, le sugería mil y una excusas con tal de escapar de él. Ya había tomado la decisión de abandonar la mansión cuando oyó el grito de Irene. Apenas un hilo de voz, atravesando las tinieblas de Claymore, desde algún lugar recóndito, el eco se esparció en varias direcciones. Ismael sintió la punzada de adrenalina quemándole las venas, y se lanzó tan deprisa como sus piernas se lo permitieron hacia el otro extremo de aquella monumental galería. Sus ojos apenas se detuvieron en el siniestro túnel de formas tenebrosas que se deslizaban a su alrededor. Cruzó bajo el halo espectral de la linterna en la cúspide y rebasó la encrucijada de galerías en torno a la escalinata central. El entramado de baldosas del suelo parecía extenderse bajo sus pies, y la vertiginosa fuga del pasillo se alargaba frente a sus ojos como un corredor que cabalgase hacia el infierno. Los gritos de Irene llegaron de nuevo a sus oídos, esta vez más cercanos. Ismael atravesó el umbral de cortinajes transparentes, y por fin detectó la entrada a la cámara del extremo del ala oeste. Sin pensarlo un segundo, el muchacho se lanzó al interior, desconocedor de lo que esperaba allí dentro. La fisonomía velada de una monumental habitación se desplegó ante sus ojos, a la luz de las brasas que chispeaban en el fuego. La silueta de Irene, recortada contra un amplio ventanal bañado en luz, lo reconfortó por un instante, pero pronto pudo leer el terror ciego en los ojos de la muchacha. Ismael se volvió instintivamente a la visión que descubrió frente a sí, paralizándolo, como si hubiese hecho la danza hipnótica de una serpiente. Alzándose de entre las sombras, una titánica silueta desplegó dos grandes alas negras, las alas de un murciélago o de un demonio. El ángel extendió dos largos brazos, coronados por dos garras, a su vez formadas por dedos largos y oscuros, y el filo acerado de unas uñas brilló frente a su rostro, velado por una capucha. Ismael retrocedió un paso en dirección al fuego y el ángel alzó el rostro, desvelando sus facciones a la claridad de las llamas. Había algo más en aquella siniestra figura que una simple máquina. Algo se había refugiado en su interior, convirtiéndola en un títere infernal, una presencia palpable y maléfica. El muchacho luchó por no cerrar los ojos y agarró el extremo intacto de un tronco medio reducido a brazos. Blandiendo el tronco encendido frente al ángel, señaló la puerta de la habitación. «Ve hacia la puerta lentamente», le murmuró a Irene. La muchacha, paralizada por el pánico, ignoró sus palabras. «Haz lo que te he dicho», ordenó Ismael energéticamente. El tono de su voz despertó a Irene. Asintió temblando e inició su camino en dirección a la puerta. Apenas había recorrido un par de metros cuando el rostro del ángel se volvió hacia ella como un depredador, atento y paciente. Irene sintió en sus pies fundirse con el suelo. «No lo mires y sigue andando», indicó Ismael, sin cesar de blandir el tronco frente al ángel. Irene dio un paso más. La criatura ladeó la cabeza hacia ella, y la joven dejó escapar un gemido. Ismael, aprovechando la distracción, golpeó con el tronco al ángel en un lado de la cabeza. El impacto levantó una lluvia de brinas encendidas. Antes de que pudiese retirar el tronco, una de las garras enterró el madero, y unas uñas de 5 centímetros, poderosas como cuchillos de caza, lo hicieron a añicos en su pecho. El ángel dio un paso hacia Ismael. El muchacho pudo sentir la vibración sobre el piso bajo el peso de su oponente. «Eres solo una maldita máquina, un maldito montón de ojalata», murmuró, tratando de borrar de su mente el efecto aterrador de aquellos dos ojos ferratas que asomaban bajo la capucha del ángel. Las pupilas demoníacas de la criatura se rompieron lentamente sobre más filamentos sangrantes, sobre cornes de obsidiana, emulando los ojos de un gran felino. El ángel dio otro paso hacia él. Ismael echó un rápido vistazo en dirección a la puerta. Medían más de 8 metros hasta ella. No tenía escapatoria posible, pero Irene sí. «Cuando te lo diga, echa a correr hacia la puerta y no pares hasta que estés fuera de la casa». «¿Qué estás diciendo?» No discutas ahora», protestó Ismael, sin apartar los ojos de la criatura. «¡Corre!». El muchacho estaba calculando mentalmente el tiempo que podía tardar en correr hasta la ventana y tratar de escapar por los rizos de la fachada, cuando sucedió lo inesperado. Irene, en vez de dirigirse hacia la puerta y huir, hacía un madero encendido del fuego y se encaró con el ángel. «Mírame, malnacido», gritó, prescindiendo la capa que cubría el ángel con las llamas del tronco y arrancando un alarido de rabia a las sombras que ocultaba en su interior. Ismael, atónito, se lanzó hacia Irene y llegó justo a tiempo para derribarla sobre el suelo, antes de que las 5 cuchillas de la garra lo rebanasen en el aire. La capa del ángel se transformó en un manto de llamas, y la colosal silueta de la criatura se tornó en una espiral de fuego.
Ismael agarró a Irene del brazo y la incorporó. Juntos trataron de correr hacia la salida, pero el ángel se interpuso en su camino, tras arrancarse la capa de fuego que nos enmascaraba. Una estructura de acero ennegrecido afloró bajo las llamas. Ismael, sin soltar a la chica ni un segundo, en previsión de nuevas intentanas de heroísmo, la arrastró hasta la ventana y lanzó una de las sillas contra el cristal. Una lluvia de cristales estalló sobre ellos, y el frío viento de la noche impulsó las cortinas hasta el techo. Sentían los pasos del ángel avanzando hacia ellos. ¡Rápido! ¡Salta la cornisa!, gritó el muchacho. ¿Qué? Gimió una incrédula Irene. Sin entretenerse en razonar, él la empujó hasta el exterior. La muchacha cruzó los ojos abiertos en el cristal y se encontró con una caída en vertical de casi 40 metros. El corazón le dio un vuelto. Convencida de que en décimas de segundo su cuerpo se precipitaría al vacío. Ismael, sin embargo, no aflojó su presa en ningún piso, y de un tirón la ahogó de nuevo sobre la estrecha cornisa, que bordeaba la fachada como un pasillo entre las nubes. Él saltó tras ella y la empujó hacia adelante. El viento le heló el sudor y le caía por el dorso. «No mires abajo», gritó. Habían avanzado apenas un metro justo cuando la garra del ángel asomó por la ventana, a su espalda. Sus uñas arrancaron una lluvia de chispas sobre la roca, horadando 4 cicatrices en la piedra. Irene gritó al sentir que sus pies temblaban sobre la cornisa y su cuerpo parecía balancearse peligrosamente hacia el vacío. «No puedo seguir, Ismael», anunció. Si doy un paso más me caeré». «Puedes, y lo harás, andando», la urgió él, aferrándola de la mano con fuerza. «Si te caes, nos caemos los dos». La muchacha trató de sonreírle. De pronto, un par de metros más adelante, una de las ventanas explotó violentamente y proyectó 1000 pedazos de vidrio hacia el exterior. Las garras del ángel asomaron por ella, y un instante después de todo el cuerpo de la criatura se adhirió a la fachada como una araña. «Dios mío», gimió Irene. Ismael intentó retroceder tirando de ella. El ángel retó sobre la piedra. Su silueta se confundía casi con los rostros diabólicos de las gárgolas que apuntaban el friso superior de la fachada de Craven Moor. La mente del chico examinó el campo visual que se abría ante ellos a toda velocidad. La criatura avanzaba palmo a palmo en su dirección. Ismael. Ya lo sé. El muchacho calculó la posibilidad que tenían de sobrevivir a un salto desde aquella altura. 0 siendo generoso. La alternativa de volver a entrar a la habitación requería demasiado tiempo. En el intervalo que tardasen en rehacer sus pasos sobre la cornisa, el ángel estaría sobre ellos. Sabía que le quedaban apenas unos segundos para tomar la decisión, fuera cual fuese. La mano de Irene se aferró con fuerza a la suya. Estaba temblando. El chico dirigió una última mirada al ángel, que reptaba hacia ellos, lenta pero inexorablemente. Tragó saliva y miró en dirección contraria. El sistema de canalización del desagüe descendía junto a la fachada a sus pies. La mitad de su cerebro se estaba preguntando si aquella estructura podía soportar el peso de las personas, mientras que la otra mitad estaba tramando el modo de asirse a aquella gruesa cañería, su última oportunidad. «Agárrate fuerte a mí», murmuró por fin. Irene lo miró, luego miró hacia el suelo, un abismo, y leyó su pensamiento. «Ay, Dios mío». Ismael le guiñó un ojo. «Buena suerte», susurró. La garra del ángel se clavó a 4 centímetros de su rostro. Irene gritó y se aferró a Ismael, cerrando los ojos. Estaban cayendo en un descenso vertiginoso. Cuando la muchacha volvió a abrirlos, ambos estaban suspendidos en el vacío. Ismael descendía por el canal del desagüe prácticamente sin poder frenar su trayectoria. El estómago se le subió a la garganta. Sobre ellos, el ángel golpeó la cañería, aplastándola contra la fachada. Ismael notó que el roce le arrancaba la piel de las manos y los antebrazos sin piedad, produciendo una quemazón que, al cabo de unos segundos, habría de convertirse en un dolor agudo. El ángel retó hacia ellos y trató de agarrar el canalón. Su propio peso lo arrancó de la pared, y la mesa metálica de la criatura se precipitó al vacío, arrastrando tras de sí toda la cañería. Esta, con Ismael e Irene, trazó un arco en el aire hacia el suelo. El muchacho luchó por no perder el control, pero el dolor y la velocidad
a la que caían pudieron más que sus esfuerzos. La cañería resbaló entre sus brazos, y ambos se vieron cayendo sobre el gran estanque que bordeaba el ala oeste de Grevenmoor. El impacto sobre la lámina helada de agua negra los golpeó con rabia. La inercia de la caída los propulsó hasta el fondo resbaladizo de la laguna. Irene sintió que el agua helada le penetraba las fosas nasales y le quemaba la garganta. Una oleada de pánico asaltó. Abrió los dos ojos bajo el agua y solo vio un pozo de negrura entre el espesor. Una silueta apareció a su lado. Ismael, el muchacho, la agarró y la llevó a la superficie. Ambos emergieron al aire libre con una exhalación. ¡Deprisa!, urgió Ismael. Irene advirtió marcas y heridas en manos y sus brazos. No es nada, mintió el muchacho, saltando fuera del estanque. Ella lo siguió. Sus ropas estaban empapadas y el frío de la noche las adhería a su cuerpo, simulando un doloroso manto de escarcha sobre la piel. Ismael esquintó las sombras a su alrededor. ¿Dónde está?, preguntó Irene. Tal vez el impacto de la caída lo ha... Algo se movió entre los arbustos. Enseguida reconocieron los dos ojos escarlatas. El ángel seguía allí, y fuera lo que fuese lo que guiaba sus movimientos, no estaba dispuesto a dejarlos escapar con vida. ¡Corre! Ambos se precipitaron a toda velocidad hacia el umbral del bosque. Sus ropas empapadas dificultaban la marcha, y el frío empezaba a calar sus huesos. El sonido del ángel entre la maleza llegó hasta ellos. Ismael tiró con fuerza de la chica, dirigiéndose hacia la zona más profunda del bosque, donde la niebla se espesaba. ¿A dónde vamos?, gimió Irene, consciente de que estaban internándose en una parte del bosque que le era desconocida. Ismael no se molestó en contestar y se limitó a estirar de ella desesperadamente. Irene sintió la maleza desgarrándole la piel de los tobillos y el peso de la fatiga consumiéndole los músculos. No podía mantener aquel ritmo mucho más. En cuestión de segundos, la criatura los alcanzaría en las entrañas del bosque y los despedazaría con sus garras. No puedo seguir. ¡Sí puedes! El muchacho le estaba arrastrando. La cabeza le daba vueltas y podía oír ramas rotas crujiendo sus espaldas. A escasos metros de ellos, por un instante pensó que iba a desvanecerse, pero una punzada de dolor en la pierna le devolvió una dolorosa conciencia. Una de las garras del ángel había emergido de los arbustos y le había abierto un corte en el muslo. La chica gritó. El rostro de la criatura surgió tras ellos. Irene intentó cerrar los ojos, pero no pudo apartar la mirada de aquel infernal depredador. En aquel momento, la entrada de una gruta disimulada en la maleza apareció frente a ellos. Ismael se lanzó hacia el interior, arrastrándola consigo. Luego este era el lugar hacia el que la estaba llevando, una cueva. ¿Acaso Ismael creía que el ángel no dudaría en darles caza allí? Por toda respuesta, Irene oyó el sonido de las garras arañando las paredes. Ismael la arrastró a través del angosto túnel hasta detenerse junto a un orificio en el suelo, un agujero en el vacío. Un frío viento impregnado de salitre emanaba del interior. Un rumor intenso rugía más allá en la oscuridad. Agua, el mar. ¡Salta!, le ordenó el chico. Irene observó el orificio negro. A sus ojos, una entrada directa al infierno. ¿Qué hay ahí abajo? Ismael suspiró, agotado. Los pasos del ángel sonaban próximos, muy próximos. En una entrada de la cueva de los murciélagos. ¿Esta es la segunda entrada? Dijiste que era peligrosa. No tenemos elección. Las miradas de ambos se encontraron en la penumbra. 2 metros más allá, el ángel negro hizo crujir sus garras. Ismael asintió. La chica tomó su mano y cerrando los ojos saltó al vacío. El ángel se lanzó tras ellos y atravesó la entrada de la gruta, cayendo hacia el interior de la caverna. El descenso a través de la oscuridad se hizo infinito. Cuando finalmente sus cuerpos se sumergieron en el mar, una punzada de frío se filtró por cada poro de su piel, mordiente. Al emerger a la superficie, apenas un hilo de claridad se filtraba desde el agujero de la cúspide de la gruta. El vaivén de la marea impulsaba contra unos muros de roca afilada. ¿Dónde está?, preguntó Irene, luchando por contener el temblor que le provocaba la gélida temperatura del agua. Durante unos segundos, ambos se abrazaron en silencio. Esperaron que en cualquier momento aquella invención infernal emergiese de las aguas y pusiera fin a sus vidas en la oscuridad de aquella caverna. Pero ese momento nunca llegó. Ismael fue el primero en advertirlo. Los ojos escarlatos del ángel brillaban con una intensidad en el fondo de la gruta. El enorme peso de la criatura le impedía emerger al flote. Un rugido de ira llegó hasta ellos a través de las aguas. Aquella presencia que manipulaba el ángel se retorcía de rabia al comprobar que su títere asesino había caído en una trampa que lo hacía inservible. Aquella masa de metal
Jamás conseguirá llegar a la superficie. Estaba condenado a permanecer en el fondo de la cueva hasta que el mar lo transformase en un montón de chatarra oxidada. Los muchachos se quedaron allí, observando cómo el brillo de aquellos dos ojos palidecía y se desvanecía bajo las aguas para siempre. Ismael dejó escapar un suspiro de alivio. Irene lloró en silencio. Se acabó, murmuraba temblando la muchacha. Se acabó. No, dijo Ismael. Eso no era más que una máquina, sin vida ni voluntad. Algo la movía desde el interior. Lo que ha intentado matarnos sigue ahí. ¿Pero qué es? No lo sé. En aquel momento, una explosión se produjo en el fondo de la caverna. Una nube de burbujas negras emergió a la superficie, fundiéndose en un espectro negro que reptó sobre las paredes de roca hacia la entrada de la cúspide de la gruta. La sombra se detuvo y los observó desde allí. ¿Se marcha?, preguntó Irene, aterrada. Una risa cruel e envenenada inundó la gruta. Ismael negó lentamente con la cabeza. Nos deja aquí, dijo el muchacho, para que la marea haga el resto. La sombra se escapó a través de la entrada de la cueva. Ismael suspiró y condujo a Irene hasta una pequeña roca que emergía a la superficie y ofrecía el espacio justo para ambos. La opó hasta la roca y la rodeó con los brazos. Temblaban de frío y estaban heridos, pero por unos minutos se limitaron a tenderse sobre la roca y respirar profundamente, en silencio. En algún momento, Ismael advirtió que el agua parecía rozarle los pies de nuevo, y comprendió que la marea estaba subiendo. No era aquel ser que los perseguía quien había caído en la trampa, sino ellos mismos. La sombra los había abandonado a merced de una muerte lenta y terrible.